Ok, Emanuel, perfecto. Sí, Emanuel. Nada más que, bueno, también otra cosa es que leyéndolo así, ¿verdad? A mí me parece que al menos da una pequeña reseña de un típico amor en la adolescencia, porque, bueno, Betty, que es la chica enamorada profundamente de Rubén, y Rubén se ve un poco como el hombre tóxico, Vale, ¿verdad? Entonces, esa era mi pequeña opinión. perfecto. ¿Ves? Yo sabía que tenías algo que decir, como todos los que la leyeron. Y todas, evidentemente. Pues sí, jóvenes. Por un lado, bueno, vean, en realidad no asusten, son solo una o dos diapositivas para esta obra de teatro. Digamos, voy a referir rápidamente a tres cosas que aquí pongo un poco raro: contexto, 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 ¿verdad? Que tiene que ver el contexto de alguna manera muy rápido, de las nuevas sociedades o las sociedades contemporáneas, o lo que Manuel Castells, un sociólogo muy importante de la comunicación y de la información, denomina la sociedad red, o sea, las sociedades contemporáneas en las que ustedes y nosotros y yo interactuamos, que implica entonces unas maneras particulares de interactuar que están mediadas mucho por la interconexión. Entonces voy a decir nada del otro mundo, son dos, tres cositas para tratar de enmarcar un poquito el contexto eventualmente de la red social, ¿verdad? No específicamente la red social, pero en general, de esta sociedad red y de las tecnologías de información y comunicación que anclan en esta sociedad red. Entonces voy a referir a tres pequeñas cosas que tienen que ver con eso. Luego vamos a pasar a algunas cuestioncitas, poquitas, en concreto de la obra, y luego a otras dos cositas que ustedes van a ver acá al final, que nuevamente vuelvo a poner contexto, que tiene que ver, ahora sí, con el contexto temático, tema, acción dramática, conflicto dramático que hay en la obra, que es un poco la que nos acaba de decir Emanuel. A ver, digamos que bastante, pues recientemente, bastante contemporáneamente, hace muy poquito, ayer, metafórico, ¿verdad? Apenas ayer, digamos que estamos en una manera un tanto distinta, particular, de ser y estar de alguna manera en el mundo. De ser, estar en el mundo e interactuar. Eso es bastante reciente, ¿verdad? Eso es bastante reciente y tiene que ver mucho efectivamente con la tecnología y tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación. La obra se titula WhatsApp. La obra alude a este contexto de tecnologías de información y comunicación. Y en mucho, en este contexto de tecnologías de información y comunicación, vean, jóvenes, que asistimos mucho a la presencia, digamos, de el directo, del presente, lo que algunos teóricos denominan el presentismo. Y ya vamos a ver rápidamente a qué nos referimos con esto. O sea, el asunto del directo es importante. Otro aspecto importante que es el asunto de la desterritorialización, ¿verdad? Porque estamos más que en un contexto en el que compartimos el espacio físico, geográfico, el lugar, estamos más, digamos que, interconectados.
y ya lo explico brevemente. Y por otro lado, esto que he puesto acá, un poquito metafórico, un poco raro, el asunto del destiempo, ¿verdad? Porque precisamente por la posibilidad de la interconexión y el directo, vean que esta noción de pasado, presente, futuro, digamos, un tanto se desdibuja. A ver, no significa que el espacio y el territorio dejen de existir. Por supuesto, existen. Existen los continentes, las naciones, los países, las regiones particulares dentro de los países, efectivamente. No significa que el tiempo deje de existir y que este tiempo, digamos, cronológico de las manecillas del reloj, digámoslo así, deja de existir. Efectivamente existe. Pero por medio de la interconexión, por medio de esta interconexión, asistimos mucho a la interconexión en directo. En directo. El espacio, ya lo dije, no es tanto un espacio entonces, digamos que compartido, sino que es un espacio interconectado con estructuras, digámoslo así, del tiempo que son instantáneos y simultáneos. O sea, asistimos a estructuraciones de alguna manera del tiempo simultáneos e instantáneos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita en esta clase. Alguien podría estar en Japón, en la India, en China, en Panamá, en Nicaragua, bueno, en San Pedro, en Punta Arenas, en Limón. Giselle está en San Pedro, Alejandro está en Zapote, yo estoy en Uruca Oeste, a la par del parque de diversiones. Entonces, no estamos efectivamente compartiendo el espacio en este sentido, ¿verdad? Sino que estamos compartiendo un otro espacio, digámoslo así, que es una especie de espacio entonces virtual con estructuras, reitero, de tiempo instantáneas y simultáneas. Sin estar físicamente próximos, estamos estamos próximos y en directo interconectados. Entonces, eso es el asunto del espacio y el tiempo tiene que ver mucho con el espacio. Ya eventualmente, y reitero, no es que el tiempo haya dejado de existir. Lo que pasa es que también entonces se introduce de alguna manera por estas tecnologías de información y comunicación una manera distinta también de vivir y de experienciar, de tener la experiencia del tiempo. Entonces ya necesariamente no es algo así como el tiempo, como un lugar de secuencias necesariamente históricas, sino que precisamente por medio de este presentismo que yo he dicho, ese destiempo o presentismo, estamos en una red de interconexiones. Y efectivamente, lo que ustedes leen en la obra WhatsApp es un poquito, una parte, quiero decir, es un poco esto. Como Betty, voy a ver la obra de teatro, como Betty, Nina, Mila y Rubén están efectivamente, bueno, pareciera así que en España, eso sí, no hay ningún problema, pero igual no importaría tanto, pero bueno, por la historia sabemos que sí, porque en algún momento quieren reunirse, evidentemente, físicamente en este espacio, ahora sí, físico, geográfico, como territorio, ¿verdad? Entonces están, pues sí, en España, pero vean que cada una de ellas, bueno, incluso Rubén, están en lugares diferentes. Entonces, asistimos a esto de esta, digamos, un poco desterritorialización o desterritorialización que he mencionado. Ellos están en lugares diferentes. También esto que he hablado yo del presentismo, dado por la interconexión. Efectivamente, y el directo, están conectadas directamente. No obstante, estando en lugares diferentes,
La comunicación es, digamos, sincrónica, digamos, directa. Entonces, a grandes rasgos, esto es algo que está en la obra. Quiero decir, que la obra indirectamente remite. WhatsApp, red social, tecnologías de información y comunicación, nuevas maneras junto a otras, claro que sí, pero nuevas maneras de ser y estar en el mundo, mucho mediados entonces por estas tecnologías de información y comunicación, donde el presente, el espacio interconectado en directo es un poco simultáneo. Y ustedes lo saben, no importa, yo me comunico con alguien eventualmente en Europa y aquí es la mañana y allá son 8 horas más tarde, bueno, igual nos estamos comunicando por la interconexión. Bueno, esto es como obvio, pero quería decirlo. La obra remite un poco a eso. Luego, otra cosa que eventualmente puede ser importante, quiero decir, el género dramático, el teatro como tal. Vean que el teatro es un género muy interesante, jóvenes, muy rico. Tengo la impresión, ojo, es la impresión, porque no lo sé. Aquí es un juicio previo, o sea, digámoslo, un prejuicio en el sentido de juicio previo. Tengo la impresión, no lo sé y no conozco estudios en ese sentido, pero me parece que es un género, y me parece en Costa Rica por lo menos, que es un género que se lee menos. Quiero decir, y posiblemente en Humanidades 1, donde ustedes lo hayan llevado y si lo llevaron conmigo o con nosotros, quiero decir, con los profesores, bueno, uno generalmente y en cursos y posiblemente en el colegio, etcétera, etcétera, vean que generalmente se lee más cuento, novela, poesía, ensayo. El teatro como que no, ¿verdad? No estoy seguro, me parece. Ahora, es un género, esto que acabo de decir no es tan importante, en realidad. Sí, el género. Vean que el género dramático o el teatro es un género muy interesante, porque es un género que por un lado participa de la escritura, del texto dramático o del guión dramático, pero es un texto entonces que se escribe, pero que se escribe en función y pensando que llegue a ser representado. O sea, que se lleve a las tablas, que se lleve al teatro. Y a propósito, o sea, que el directora del grupo de teatro, del colectivo de teatro, o incluso todo el grupo en una acción colectiva, un poco a partir del texto escrito, del texto dramático, de alguna manera decida, bueno, a partir del texto dramático escrito y efectivamente las alusiones, referencias, comentarios que se hace en el texto dramático escrito, entonces la directora, director o el colectivo deciden un poco, ahora sí, cómo adaptar entonces y representar ese texto escrito en las tablas. Y a propósito, aquí el concepto de puesta en escena es fundamental, ¿verdad? Que va a tener que ver, entre otras cosas, con vestuario, maquillaje, iluminación, música, ruidos, utilería, etcétera, etcétera. Utilería, y por utilería digo cosas, chunches, etcétera. Entonces, es un género de veras que es muy interesante y es muy rico. Es muy rico. Además, hay que decirlo. En el tanto, es un texto que se escribe y se piensa para ser representado. Generalmente, el nudo dramático o el conflicto dramático, bueno, es muy importante en la obra. Y es muy importante, ojo, para efectos de las espectadores, espectadoras. En el tanto se representa,
Obviamente, lo que es mirado, lo que se mira, lo que entra un poco por la mirada y por los ojos, ustedes saben, ¿verdad? Puede ser muy importante, es más directo, puede impactar más, bueno, ya lo dije, es más directo, puede tener mayor influencia, mayor resonancia, mayor interpelación. Quiero decir que el teatro, en el buen sentido, sin decir esto que voy a decir, en términos escolares, didácticos, así moralistas y moralizantes, porque no es eso, pero quiero decir que el teatro efectivamente puede tener una especie de función muy importante, un tanto didáctica, entre comillas, ¿verdad? No quiero ser muy pedagogo, adultocéntrico, profesor, pero digamos, un tanto, una función un tanto didáctica y o esclarecedor. Entonces, el teatro es un género muy rico en eso, porque por un lado está la escritura del texto escrito, por otro lado está entonces pasarlo al teatro para que se represente. Entonces, es riquísimo y muy interesante ver a veces eso, cómo el colectivo, cómo la directora, el director, etcétera, efectivamente ponen en tablas, en puesta en escena y representan la obra. Eso es riquísimo e interesantísimo. Bueno, y para los directoras, directores, etcétera, también se las trae. Carlos Castro sabe mucho de esto. O sea, Carlos, digamos, él en su creación, etcétera, ha trabajado mucho con equipos o colectivos, grupos de teatro, efectivamente, y un poco haciendo eso, ¿verdad? O sea, que el grupo, mejor, ya me estoy enredando, que grupos de teatro, efectivamente, bueno, representan obras, y representan obras que han sido escritas por otras, etcétera. Entonces, efectivamente, eso es riquísimo. ¿Cómo pasar eso a la representación? Y me No, permitís... y hay maneras de maneras, o sea, y hay recursos de recursos, y la inventiva es fabulosa. Entonces, el teatro, sí, Carlos, me perdón, dale. permitís un segundo, o sea, y aquí es que hablando sobre las tareas y los trabajos que ustedes tienen que hacer sobre las óperas, por eso es que yo les pregunto en los trabajos que ustedes me hablen sobre el montaje en específico, no necesariamente sobre la trama. Yo veo que muchos de ustedes contestan sobre la trama, y la trama es algo que ustedes se pueden meter en Wikipedia y leerse de qué trata el Orfeo o lo que sea, ¿verdad? Y tienen la trama. Pero el montaje viene lleno de toda una serie de cosas, de significados, de que tienen que ver con el vestuario, con que se aparece una rosa o no una rosa, que si está decrépito, si no, etcétera, 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 ¿verdad? Toda una serie de cosas que aparecen en el montaje que se vuelven simbólicas. Y esto porque hay interpretaciones de óperas y también de obras de teatro. O sea, hay tantos Hamlets como se han hecho diferentes versiones, por decir algo. O sea, Hamlet siempre es diferente, ¿verdad? Nunca es, uno no puede llegar y decir, vamos a ver Hamlet porque viene la Royal Shakespeare Company con Hamlet. No, yo lo vi el año pasado con la compañía de Cartago, qué sé yo. O sea, ¿verdad? No importa quién, o sea, el asunto es que van a ser versiones diferentes siempre, ¿verdad? Porque hay una lectura y una propuesta, y hay una riqueza en eso, que también pasa también por seguramente vas a hablar de eso en algún momento también, o ya has hablado un poco, lo del lector in fábula, ¿verdad? Cuando uno lee un texto, o cuando uno escucha una música, uno está interpretando. Entonces es la versión de uno la que finalmente es la que le queda a uno, ¿cierto? ¿Verdad? Lo que uno lee de un texto, lo que uno saca de lo que uno escucha en una determinada pieza. No va a ser lo mismo mi escucha o mi lectura que la de Maynor, que la de Manuel, o que la de Shirley, que lo estoy viendo ahí. Pero entonces, quiero decir eso para que también lo tengan en consideración a la hora de hacer los ensayos míos, ¿verdad? Todavía quedan, ¿verdad? Para que piense que no es algo, cuando uno habla de un tipo de obra de estas, ¿verdad? Una clásica o inclusive una reciente, no es algo estático, nunca. Es siempre algo que está en constante recreación y constante movimiento, como objeto simbólico y como objeto que propone dentro de una cultura. Y
Perfecto, gracias Carlos. Pues sí, ya el profesor también nos dice, nos esclareció y nos argumentó en este sentido. Lo que quiero decir, lo que quería decir es que sí, bueno, está toda esta cuestión de creatividad, ¿verdad? Como decía Carlos, de lector en fábula, ¿verdad? Efectivamente, uno como lector fabulando también eso que está leyendo, recreándolo, completándolo, terminándolo. Al fin y al cabo, uno es el que termina y completa los textos como lector. Entonces, eso es muy rico y es muy interesante. Entonces, vean que en el caso del teatro, digámoslo así, es un común lector en fábula extendido. Inventémoslo. Está la escritora o el colectivo del texto, está el colectivo que lo adapta y lo representa, y hay una interpretación, hay un lector en fábula, pero vean que luego está también uno como público, como auditorio, que también lo interpreta, lo recrea, lo asume, lo vivifica, lo vivencia, etcétera, que también entonces uno es lector en fábula. Pero volviendo a esto de que puede tener una función, digamos, de interpelación, el teatro, una especie de función casi didáctica, digamos, didáctica en el mejor de los sentidos, jóvenes, vean que es bastante pertinente eso en esta obra, porque esta obra evidentemente, como ustedes vieron y como señalaba ahora, pues un poco Emanuel, en esta obra, jóvenes, se está representando, verbalizando de una manera de representación artística problemáticas sociales de siglos, ahora diré por qué, de años y obviamente del presente. Y pasemos a la obra. Las poquitas cosas que iba a decir. Vean que tenemos, sí, perdón, ¿alguien me habló? Yo, Alejandro. Dale, Alejandro, hola. Mira, quería, a propósito de esa, diríamos así, creatividad, que yo llamaría recreación, ¿verdad? El texto, nada más como para enriquecimiento, la propuesta pedagógica de Freire en el ámbito educativo, ¿verdad? Es interesante porque lo que él propone precisamente en cuanto a lo que es la alfabetización de adultos, es correcto. O sea, el hecho de que, digamos, en Brasil, en su tiempo, en la década de los 60, los 70, la mitad de la población era analfabeta. Y entonces el método pedagógico de Freire precisamente consiste en que las personas le den sentido, significado a las palabras. ¿Ok? Y ese darle sentido significa desde sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propios contextos, realidades, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se genera el conocimiento, o sea, donde las personas aprenden a escribir, aprenden a formar palabras con letras, de manera que en la medida en que logran asociar una letra, una palabra con una realidad concreta, por ejemplo, su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera, ahí es donde se da la alfabetización. Entonces, es el tema de una educación significativa, una educación que tenga significado para el sujeto. En este caso, una obra de teatro, por ejemplo, va a decirnos algo a nosotros como oyentes o como sujetos que recibimos el texto, de la medida en que para nosotros va como que nos va tocando, o sea, nos va tocando las fibras, y ahí es donde le empezamos a dar significado. Ahí es donde las cosas empiezan a tener sentido para nosotros. Entonces, esa obra, ese libro, esa novela, se nos va a quedar ahí grabada porque definitivamente nos iluminó en determinado momento, tuvo un sentido, un significado importante en nuestra vida. Y eso es lo que se aprende para siempre. Entonces, creo que lo que está proponiendo el profesor, o sea, esa capacidad del sujeto en cuanto a la obra, sea una obra escrita, una obra artística, una obra de teatro, etc. En cambio, cuando es una educación, como sucede la mayoría de veces en nuestros sistemas educativos tradicionales,
donde lo que el profesor dice, los textos que hay que leer, las lecturas que hay que hacer, etcétera, no nos dicen nada, no logramos asociarlas desde nuestro propio contexto, nuestra propia realidad, nuestra propia subjetividad, pasaron de frente. Es decir, como cuando vamos a ver una película, la vemos así de frente, pero nada más. Entonces, es el significado de las cosas. Y es desde ahí donde nosotros definitivamente adquirimos conocimiento, aprendemos, crecemos, nos formamos, etcétera. Entonces ya no es una educación nada más bancaria, repetitiva, memorística, sino que es una educación con significado, como la llama Paulo Freire. Es lo que quería compartir. Gracias. Y jóvenes, en relación también con lo que dice el profesor Alejandro, ojo, el profesor Alejandro, bueno, nos explica desde la teoría, digamos, de Paulo Freire, ¿verdad? El asunto de la recreación, ¿verdad? Pero vean ustedes, por ejemplo, a partir de lo que decía el profesor, me acuerdo yo, por ejemplo, en algunos contextos, no muy del pasado, son recientes, pero contextos de los 60 y los 70, por ejemplo, el teatro como un instrumento, perdón, como un medio de recreación creativo, de verdad, y muy interesante, y muy rico también, porque muy artístico, muy sugerente, pero a la vez con tinte y función política muy importante. Bueno, en estos contextos de los 60s y los 70s, jóvenes, bueno, en los 80s, ni qué decir, posteriormente, estos contextos un poco de, por un lado, el contexto utópico, fabuloso de la liberación, donde el teatro cumplió funciones muy interesantes. Después, el contexto inmediatamente posterior de la represión, de las dictaduras militares, de la persecución, etcétera, a los artistas y a los grupos y a los colectivos de teatro. ¿Por qué? En el contexto de la liberación de los 60 y los 70, escritores, disculpen que voy a mencionar sobre todo hombres, esto pues no lo había pensado, es a partir de lo que dice el profesor, pero uno piensa en autores como Augusto Boal o Atahualpa del Chopo, por ejemplo, que están haciendo un teatro fabuloso, riquísimo, porque a la vez es muy creativo y muy interesante, pero a la vez muy político. Una especie de instrucción artística y recreativa, en el sentido que lo dijo el profesor, pero con tintes políticos para un poco tener conciencia de la explotación, de los sectores que explotan, de la cuestión de la enajenación, de la lucha por una mayor emancipación y libertad, etcétera. Lo que quiero decir es que el teatro efectivamente ha cumplido funciones también políticas, precisamente por este asunto de la mirada y que sea representado y que es visto y que interpela, entonces, un tanto, digámoslo así, un tanto más directamente y más fuertemente. Bertolt Brecht, ¿verdad? La tradición del siglo XX a partir de Bertolt Brecht. Claro, en la poesía latinoamericana, Gabriela Mistral también en esa década, ¿verdad? Y el aporte de Gabriela Mistral a la poesía, claro. Claro. Entonces, jóvenes, volviendo a la obra, vean que tenemos a 3 personajes, mujeres, amigas, 3 acuarias, ¿recuerdan? Son acuarias y ellas mismas se dicen acuarias porque han nacido en febrero. Las 3 son de febrero, una del 2, otra del 3 y otra del 4, pero vean que tienen 16 años. Y aparece, como ahora nos decía Manuel, otro personaje, el varón Rubén, que tiene 26 años. Vean ustedes que la diferencia de edad son 10 años, que habría que decir que a la larga, en otros momentos de nuestras vidas, en otras edades, 10 años a la larga no significan tanto. Pero ojo, que en estas edades de adolescencia, 10 años, o sea, 16 años, 26 años, puede ser mucha la diferencia. Y vean lo que voy a decir. Esto que hace unos años, lo digo con una cantidad de cuidado pavoroso, porque no es que lo piense así, pero mucha gente podría haberlo pensado así y se vivía así. Esto que hace algunos años
podía, entre comillas, no estoy de acuerdo, pero entre comillas, digamos, como pensarse y verse como normal, como si fuera natural, ya sabemos que no. Y por ejemplo, en un país como el nuestro, como Costa Rica, hay legislación ya penal al respecto, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esta diferencia de edad, como lo pongo ahí, incrementa el poder, obviamente, el poder del varón, de Rubén en este caso, incrementa la manipulación de Rubén hacia Betty y, por supuesto, la dependencia o codependencia de Betty hacia Rubén. Y ustedes en la obra leyeron efectivamente como Rubén, como decía Emanuel decía, es tóxico, claro, es tóxico, es manipulador, es agresor físicamente también, aunque hasta el final, hacia casi el final de la obra, nos damos cuenta en un pequeño recurso, además dramático, ¿no? Del teatro, que ahorita vamos a comentar, nos damos cuenta que en realidad no solo ha ejercido un tipo de violencia psicológica, simbólica, psicológica, sino que también la ha ejercido, por lo menos en algún momento, físicamente. Entonces, Betty, Mila y Nina, 16 años, Betty está cumpliendo años, viernes 3 de agosto. Vean que la obra se desarrolla, digamos, en el tiempo cronológico, en prácticamente 2 días. Inicia el viernes, 3 de febrero, viernes 3 de febrero a las 8:19 de la mañana y termina el sábado 4 de febrero a las 12:20 de la madrugada. En realidad es todo el viernes y los primeros 20 minutos del día sábado. Vean también que la obra, y en eso es muy coherente también la escritora, la dramaturga, ¿no? La escritora efectivamente reproduce, bueno, de alguna manera la conversación formato tipo WhatsApp. Bueno, yo no lo puse acá, pero ustedes lo vieron. ¿Cuál es? Primero la persona, ya sea Nina o Betty o Rubén, ¿verdad? La persona es luego slash la hora, digamos 8:19, 8:22, 12:20, etcétera, slash y el contenido. O sea, reitero, tenemos la persona que escribe, el emisora, entre comillas, digamos en este caso, la hora y el contenido. ¿Ok? Vean ustedes cómo en la obra, jóvenes, se empieza a evidenciar la manipulación y el ejercicio de poder que ejerce Rubén sobre Nina. Sobre Betty, ¿verdad? Sobre Betty. Hemos visto, jóvenes, en algunos momentos de la obra, claro, como Mila y Nina, amigas de Betty, no quieren para nada, digámoslo así, a Rubén. Y se refieren a él como ese mamón, el cacho cerdo, el gilipollas y otras expresiones. Todavía no sabemos muy bien por qué. Después lo sabemos. Pero por otro lado, vean que él efectivamente, sí, Emanuel. No, pero nada más quería hacer un comentario de que, bueno, lamentablemente muchas veces muchas mujeres viven relaciones así, pero que, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, parece la vida misma de que las amigas apoyan a la chica y le hacen ver que ese tipo está mal, pero sin embargo, la chica en su inocencia amorosa sigue ilusionada de querer ver a Rubén. Claro, porque ella es totalmente manipulada por este agresor, manipulador, de 10 años mayor, efectivamente.
Y vean que ellas, las amigas, se expresan así de él, bueno, porque es manipulador, pero además porque la ha golpeado. Después vamos a ver esto. No nos habíamos dado cuenta que además la ha golpeado hasta en un momento en la obra bastante avanzadita, digamos, nos damos cuenta. Ok, entonces ellas evidentemente no lo quieren. Y vean, por ejemplo, cuando Betty trata de comunicarse por él, porque solo él no la ha felicitado, porque Mila la felicita, Nina la felicita, hacen planes para ir a la discoteca el viernes después de cenar, cuando dice papeamos y nos vamos a la disco. Papear, jerga española, es comer. O sea, comemos y después nos vamos a la disco, eso es papeamos. Entonces, papear. Entonces, vean que él es el único que no la ha felicitado, entonces ella le escribe. Y varias veces pasa esto en la obra. Él no contesta. Ella se angustia. En la primera interrupción es prácticamente en la primera, una de las partes de la obra es prácticamente hora y media donde él no contesta nada. ¿Ok? Y ojo aquí, el silencio, porque en este caso el silencio, esta no respuesta, es parte de la manipulación y parte del ejercicio del poder. Es parte de la estrategia, entonces, para desestabilizar y para hacer sufrir a la joven Betty. Luego, en la obra más adelante, vuelve a pasar lo mismo. Cuando ella ya decide que no va a salir con las amigas, que no va a salir con Mila ni con Nina, porque él empieza a manipularla. Ahora vamos a ver eso rápidamente. Nuevamente, hay otro momento de silencio por parte de Rubén. De hecho, ella lo llama 2 veces por teléfono. Está tan desesperada y tan angustiada que él no le conteste, que llama, él no contesta. Entonces ella le escribe en el WhatsApp, ¿verdad? O por medio del WhatsApp, que lo está llamando. Él no le responde absolutamente nada y ella vuelve a llamarlo por teléfono. Entonces vean aquí, jóvenes, a propósito del silencio y la palabra. Quiero decir que no solo, digámoslo así, la palabra lastima, ofende, agrede, sino que el silencio también, dependiendo efectivamente del contexto y cómo se está usando, el silencio ofende, agrede y lastima. Y Rubén lo sabe muy bien. Y es parte de su táctica y estrategia de dominación, ¿verdad? Y de ejercicio del poder. Y vean cómo él insiste, jóvenes, en la obra, ¿verdad? Casi en una actitud inquisitorial, ¿verdad? Como si fuera la Inquisición o algún tribunal de este tipo, ¿verdad? En manipularla a ella, en causarle zozobra, angustia, o sea, la sospecha supuestamente de él, a ver dónde está, estoy buscando mi obra que tengo rayada, cuando él le dice que seguro me engañas. Bueno, ustedes se acuerdan, ustedes leyeron la obra. Seguro me engañas. Y ella le dice, no, él le dice, seguro vas a la discoteca y no quieres que yo vaya para engañarme. Tus amigas son unas calientapollas. Y empieza a expresarse de esta manera, haciendo, por eso decía, casi como si fuera un tribunal inquisitorial, que la persona inocente deba casi probar que no es culpable. Ella no ha hecho absolutamente nada, no sé, indebido, incorrecto, por decirlo así, ¿verdad? O sea, nada en lo absoluto, y él la trata como si ella lo hubiera hecho. Entonces, prácticamente ella tiene como que argumentar y probar su inocencia, ¿verdad? A eso me refiero yo con la manipulación de la sospecha. O sea, la inocente Betty debe probar que no es culpable. Vean que él, Rubén, ataca violentamente a las amigas, ¿verdad? Porque evidentemente sabe que las amigas no lo quieren.
¿verdad? Entonces, lo que trata de persuadir y de convencer a Betty es que esas amigas no le convienen, cuando en realidad el que no le conviene es él, evidentemente. Pero trata entonces de manipularla, indicándole que las amigas no le convienen, que las amigas la manipulan, etc. Leo parte de la obra. Eso está en la página 204. Dice, son unas calientapollas. Te utilizan, no te quieren. Tú vales más que estas tías, que esas tías. Tú eres especial. Abre los ojos. Incluso usa ahí una metáfora que pongo yo, una especie de metáfora zoomórficas, se refiere a ellas como las vampiras, ¿verdad? Una metáfora zoomórfica, ¿no? Animalizar, bestializar, ¿verdad? Animalizar a las amigas como una manera de humillarlas y como parte de su estrategia de manipulación, ¿verdad? Cuestiones que ya un poco habían más o menos mencionado, por lo menos indirectamente, a partir de lo que un poco había dicho Emanuel. Vean cómo en la obra de teatro, reitero, siendo coherente y reproduciendo esta jerga de condensación y abreviación que se utiliza, y sobre todo por las gentes tal vez más jóvenes, aunque todos más o menos lo hacemos, pero digamos, en la gente más jóvenes sobre todo, esta condensación, abreviación que se hace en el uso de la red social y sobre todo en el uso de la red social de WhatsApp. Hay muchas más, yo solo puse estas. Abreviaciones como porfa, evidentemente por en lugar de por favor, fin de en lugar de fin de semana, ¿verdad? Bueno, profe, más común, digamos, pero sí, bueno, todo es común, pero quiero decir, en lugar de profesor, gili, en lugar de gilipollas, ¿verdad? Disco, digamos, en lugar de discoteca, etcétera. Y vean ustedes cómo hay expresiones del registro coloquial y oral como expresión, hay muchas, ¿verdad? Muchas, como el tío mierda ese, calientapollas, que es lo que él dice, bueno, ellas dicen eso de él, el tío mierda ese, él dice eso de las amigas de Betty, calientapollas, hay muchas más. Bueno, y algo que no puse acá, que es lo que un poquito Emanuel al principio nos decía, que es el asunto, digamos, de las faltas ortográficas, digamos que habría que decirlo. Bueno, que más o menos sí lo son, pero digamos, aquí no tanto habría que valorarlas como es, sino valorarlas o entenderlas como parte de esa jerga condensada, abreviada, juvenil, digámoslo así, juvenil, que se utiliza en WhatsApp, que sí, que no está exento, también es cierto, de cometer faltas ortográficas. Pero evidentemente lo que quiero decir es que a la larga no hay que valorar la obra y analizarla por ahí, de las faltas ortográficas. Me parece que sería, digamos, perder la riqueza temática y del conflicto y del nudo conflictivo de la obra de teatro. ¿Cuál es el nudo conflictivo de la obra de teatro? Bueno, la violencia contra la mujer, la violencia física y la violencia simbólica. Las dos son violencia y forman parte de la violencia con mayúscula, ¿verdad? Ahí lo pongo, pues lo voy a leer. Violencia contra la mujer, todo acto de violencia contra ella. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer la define en el artículo 1 como, leo literal y está copiado literal, todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Vean que es, aquí hay físico y psicológico. Bueno, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos.
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Esto es de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto es una declaración del año 1994. Yo la tomo, ¿verdad?, del libro, ahí pongo un poco la referencia, del libro de Yadira Calvo, Terminología Feminista, del año 2012, en la página 257. Lo tomo de ahí, pero es literal, digamos, y ella lo copia, lo pone literal, ¿verdad?, en este libro de Terminología Feminista, repito, de Yadira Calvo. Vean que en la obra, creo que no lo dije, perdón, bueno, lo dije, pero no lo he mostrado. En la obra pensábamos que todo era violencia, digamos, física, manipulación, ejercicio, violencia psicológica, simbólica, manipulación y ejercicio del poder. Pero vean que ustedes que la obra, jóvenes, digamos, bastante, digámoslo así, como minimalista, digámoslo así. No, mejor usemos otro término. Bastante simple en el buen sentido, en cuanto a acotaciones o recursos, notas sugeridas para cuando se haga la representación en un teatro. Vean que prácticamente no hay, solo hay una. Y en esa única es donde nos damos cuenta que también ella ha sido agredida físicamente. Y la leo. Esta es la única que hay. O sea, toda la obra es, como había dicho, la persona que habla o que escribe, la hora y el contenido. Toda la obra es eso. Hasta este momento, en la página 220, donde está entonces la única, digamos, nota, la única referencia de algo que se está pidiendo que se represente cuando se represente la obra. Se está sugiriendo. Y esto, repito, está en la página 220. Betty, las 20, 23 y 45 horas, ya van a ser las 12. Ella le escribe siempre en el WhatsApp a Rubén, háblame. Ok, y de un momento a otro aparece esto que les acabo de decir. Lo leo, literal. Betty se fotografía con su móvil. En la blanca pared de su habitación se proyecta el retrato que le devuelve el teléfono. Está envejecida, ajada, entristecida. El retrato de Betty, entristecida. Tiene el labio partido y el ojo izquierdo amoratado. El retrato de Betty es el retrato de una mujer maltratada. Aclaro esto. Parece que es violencia física. Ella se toma la foto, ¿verdad? Se proyecta esto en la pared, el recurso que pone la escritora, la dramaturga de la obra de teatro, ¿verdad? Entonces, que se proyecte en la pared un poco el reflejo de esta fotografía, se ve ella envejecida, ajada, entristecida. Claro, la manipulación y el ejercicio del poder, el ser víctima de esto, pues sí, entristece, envejece, eventualmente, etcétera. Pero vea que se dice que tiene el labio partido y el ojo izquierdo amoratado. Él parece que la ha golpeado. Aclaro esto, porque en un momento en la obra nos dimos cuenta que ella fue anoréxica. Entonces, podría eventualmente, está saliendo de la anorexia. No sé si ustedes vieron eso. Solo en un momentito sale. Cuando las amigas están hablando mal de él y le dicen, no acabas de salir de la anorexia y no nos digas que ya estás con él. Porque entonces parece que habían estado como separados. Ella dice en la obra que él le dice, vean la manipulación, que no puede vivir sin ella. Entonces ya nuevamente se han acercado. Entonces ella ha sido anoréxica, parece que ha salido, bueno, y recuerden ustedes que es una afectación psicológico-emocional que afecta evidentemente lo corporal, pero que primeramente es psicológico-emocional. Entonces,
ella está saliendo de la anorexia, pero está volviendo con él. Entonces, o un poco, este labio amoratado puede ser efecto de la anorexia, ¿verdad? O este labio, pero pareciera que es más que la ha golpeado, Sin embargo, vean el final de la obra. Rubén ha conseguido aparentemente que ella no vaya a la discoteca, porque ella entonces rompe los planes. Más bien hay un momento donde el silencio es de ella hacia las amigas, porque las amigas le insisten que se vean, que papean y se ven en la Burger King, supongo, en la Burger. Ok, bueno, en un lugar de hamburguesas, no sé, de comidas rápidas, que se ven ahí y se van para la disco, etcétera. Y ella no contesta. Bueno, ya les había dicho antes que seguro no va a ir, que Rubén no puede vivir sin ella, que ya Rubén va a dedicar más tiempo a ella porque ya terminó los estudios, que ya terminó la U, ¿verdad? Es un hombre de 26 años, que ya terminó la U y que se va a dedicar un poquito más a ella, etcétera. Entonces, ella no va a ir, aparentemente. Las amigas están en la puerta de la disco a las 00:15 del sábado 4 de febrero, o sea, a las 12:15. Mila pone Super Betty, perdón, Mila, luego Nina, Super Betty. Mila escribe, estamos en la puerta de la disco. Nina escribe, anímate, con varias es, ¿verdad? Anímate. Duda Betty. Pero en eso, Betty, ve al final de la obra. Betty a las 00:20, o sea, a las 12:20 del sábado 4 de febrero, dice, esperarme. Ahora voy. Sale Betty de su casa. Ojo, porque este final es un final que creo que es importante. Es un final, bueno, que puede ser abierto, o es abierto. Como tal, puede estar sujeto a interpretaciones, pero pareciera que por la coherencia de la obra, la perspectiva que hay en la obra, digámoslo así, Betty de alguna manera, obviamente no sin dificultad, con mucha dificultad, tiene 16 años, pero con sus amigas también de 16 años, aliadas, compañeras, etcétera, y repito, no sin dificultad, parece que se está percatando de el tipo, del mal tipo, del abusador, del agresor, del dominador, del manipulador, que es Rubén. Y entonces al final sí se va a la discoteca, o sea, está transgrediendo. Entonces pareciera que en este final abierto, tal vez no es tan abierto, y lo que significa en realidad es que Betty toma conciencia, reitero, no sin dificultad, no sin proceso doloroso, obviamente doloroso y con dificultad, toma conciencia, como nos lo ha dicho, digamos ahora Emanuel, de este tipo abusador y de esta relación tóxica, y pareciera que retoma un tanto su vida y sale a la discoteca. Entonces, creo que es un final, digamos, liberador, libertario. Pongo aquí al final de la violencia simbólica, ¿verdad? Violencia simbólica que se inscribe en la subjetividad y que a veces no provoca muertes, pero esclaviza cerebros. Porque provoca e impone una coerción, o sea, una manipulación, una coacción. Hace que las personas, ya sea por la fuerza o por la manipulación psicológica, hagan o digan cosas que no quieren decir ni hacer. Entonces, la obra se enmarca efectivamente, y creo que hace una representación artística, recreativa, en los términos que lo decía el profesor Alejandro, interesante, muy actual, muy vigente, muy también, hay que decirlo, como que pensada en un público meta
todos y todas, pero un poco más joven, ¿verdad? Para un poco reseñar de alguna manera y recrear artísticamente esta problemática de la sociedad patriarcal, evidentemente, de la estructuración rígida de los roles de género en el patriarcado y del dominio y de los dominios perversos y exagerados que puede haber por parte del varón hacia la mujer, y en este caso concreto de un hombre de 26 años con una muchacha adolescente, jovencita, de 16 años. A grandes rasgos, jóvenes, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre esta obra. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, dejo de compartir pantalla. Paso al otro, pero no se preocupen. Será rápido. Solo hay esta proyección. Del relato solo es esta proyección. Y por favor recuérdeme al final, por aquello de que lo olvide, quiero referirme un poco al final de los dos relatos. Perdón, al final de la obra de teatro, aunque ya algo dije, y al final de este relato. Como pudieron ver, comparten el final, lo cual es sugerente, sugestivo e interesante. Muy bien, un amor posible. Es un relato, es un cuento de la escritora costarricense Dorelia Barahona. Este relato está recogido en un libro de cuentos que se titula Noche de Bodas, del año 1994, publicado en San José por la editorial Rey. Por cierto, editorial que solo publicó 3 libros, pero muy interesante. Los 3 libros de escritores, digamos, importantes costarricenses, bueno, Dorelia Barahona, Ana Cristina Rossi, bueno, una persona que tuvo una producción corta o pequeña, no tan grande, pero que se llama Víctor Hugo Fernández. Pero además quizás lo interesante de este sello editorial es que los 3 libros que publicó de alguna manera tocan temas de lo erótico. A ver, de lo erótico, también versión oscura, nos diría el profesor Carlos Castro, también la versión oscura, perversa, también es cierto. Pero es interesante porque los 3 libros publicados por esta editorial tocan estos temas. El de Ana Cristina Rossi, imagínense, el libro se titula Situaciones conyugales. Situaciones conyugales. Parece que alude al eros, ¿no? Al amor. Bueno, no les voy a decir los relatos. Profe. Voy. El de Víctor Hugo Fernández que dije se titula Los círculos del cuerpo y alude el título un poco a lo erótico, bueno, etcétera, etcétera. Y Noche de Bodas, el libro de relatos donde viene este cuento, Noche de Bodas, el amor, el matrimonio, la noche nupcial, etcétera. ¿Ok? Pero bueno, eso tal vez no importa tanto. Lo fundamental básico es que es un amor posible el cuento del libro Noche de Bodas del año 1994, la escritora costarricense Dorelia Barahona, que por decir algunas cuestiones de ella, Dorelia, bueno, es escritora de ensayos, de cuentos, de novelas, es filósofa y es profesora de filosofía en la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí, ¿alguien quería decir algo? Yo, pero nada más voy a decir que sí, ella también creo que tiene una hermana en la Universidad de Costa Rica, que es Macarena. Por supuesto, la hermana Macarena, efectivamente, Macarena socióloga, Dorelia ya lo dije, Dorelia es filósofa, Macarena es socióloga y digamos, en el campo artístico, bueno, ensayista, es ensayista, claro, y especialmente poeta, Macarena. Profesora, como estaba diciendo, era Manuel el que habló. Sí, creo que el padre también escribe. Bueno, ya murió, claro, claro. Ya murió. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Uy, importantísimo filósofo,
costarricense, bueno, de origen español, pero costarricense, con una, ahorita me acuerdo, perdonen, una producción filosófica importante de los filósofos, ¿verdad? Bueno, historiadores, indirectamente, en realidad filósofo, importante costarricense, el papá Luis, de don Luis Barahona. Barahona Jiménez. Gracias, don Luis Barahona Jiménez. Efectivamente, don Luis Barahona fue el papá de Hechas. Una producción grandísima, vastísima, ¿verdad? De don Luis. Y por cierto, temáticas y libros donde se pregunta, a ver, no deja de caer tal vez en algunos esencialismos, a propósito de la identidad, de esencialismos con respecto al tico y esto. Pero ojo, este pequeño comentario no invalida una gran obra, y decir que es uno de los filósofos que de esta generación, digamos, de hace unos años, ¿no? Que empezaron como a preguntarse un poco y a reflexionar un poco sobre el asunto del ser costarricense y de identidad costarricense y estas cuestiones. Don Luis Barahona Jiménez, uno, Constantino Láscaris, otro, etcétera. Es de una generación de filósofos buenísimos, importantísimos, y bueno, que fueron profesores en la Universidad de Costa Rica, y bueno, ya nosotros no, pero generaciones un poquitico mayores que nosotros, tuvieron el lujo y el gusto también de estudiar con estos profesores. A ver, nosotros hemos tenido el lujo y el gusto de estudiar con otros muy buenos profesores también, pero quiero decir, esta generación fue muy importante en el desarrollo de la filosofía y de la Universidad de Costa Rica y los estudios generales, etc. Muy bien, sí, don Luis Barahona. Jóvenes, ¿algo que quieran decir del relato, del cuento? Bueno, están muy calladitos, calladitas. Yo espero que hayan leído, ¿verdad? Eso sería lo que, si no quieren como conversar, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay problema con eso, pero sí esperaría de veras que sea por eso, no porque no han leído. ¿Ok? Bien, chicos, chicas, este cuento es rápido. Vean, para decir algo del relato. Vean que este relato, jóvenes, es un relato que podríamos decir que es bastante erótico o bastante erótico sexual. El relato inicia con un poema de Miranda recordando y recreando entonces los momentos eróticos sexuales, la cópula sexual con su amante Raúl. Hay en el relato descripciones de el encuentro coital, sexual, erótico sexual de Miranda con su amante Raúl. Pero hay algo interesante. También hay momentos donde hay descripciones de el encuentro coital, erótico sexual de Miranda con su esposo Elías. ¿Y qué es lo interesante aquí? A la larga, ¿no? ¿Qué es lo interesante aquí? Que tanto las relaciones con su amante Raúl, las relaciones sexuales, físicas, son como plenas, son buenas, sexualmente muy buenas, o buenas. Pero lo curioso es que también los encuentros sexuales, las relaciones sexuales con su marido Elías, también lo son. Entonces, bueno, ¿por qué eventualmente esta búsqueda de placer sexual cuando aparentemente con su marido lo tiene? ¿Por qué? A, pregunta. B, también interesante es, vean que ella económicamente tiene todo colmado y satisfecho, todo económicamente. Es una persona, una mujer de plata, de dinero, y parece que como que de bastante dinero, con una casa casi tipo palacete en la playa, Pero vean ustedes, ok, que no obstante, teniendo
económicamente todo satisfecho y viviendo económicamente muy bien, y aparentemente sexualmente también con su marido muy bien, tiene a su amante, o sea, con Elías tiene a su amante Raúl. Y en el relato muchas veces ella está como pensando, como dubitativa. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí está el asunto del relato. Y vean aquí la relación de poder, de interpelación. A ver, la relación de poder, del poder que puede ejercer Elías sobre ella, sobre Miranda, o sea, su esposo. Pero vean también el poder que tiene la identificación, la proyección y la interpelación de lo que se conoce como el Star System o el sistema de estrellas, especialmente en Elías y en Miranda. Aunque Miranda rompe con esto hacia el final del relato. Pero en mucho del relato, esta identificación, proyección e interpelación del Star System hacia ellos dos, hacia Elías, el esposo, y a Miranda, es muy fuerte. Y ojo con esto. Recuerden que en el relato, por aquello que ustedes no lo sepan, ella, bueno, esto sí lo saben, lo leyeron, pero tal vez no saben quién es Ava Gardner. En el relato, ella es más joven que Elías. Aquí no estamos hablando que una relación necesariamente como en la obra de teatro anterior, de 26 y 16 años, no, son adultos, pero ella es mucho más joven que Elías. Pero además es joven y preciosa. Tiene un parecido con la actriz bellísima de Hollywood de los 50 y 60, Ava Gardner. Ava Gardner, una actriz, bueno, norteamericana, preciosa, apodada un poco groseramente, pero así era conocida, la verdad, como el animal más bello del mundo. Y Elías elige, ¿verdad?, a Miranda por su parecido con Ava Gardner. Y de ahí que él le ofrece esta vida de lujos, esta especie de palacete en la playa, por su parecido con Ava Gardner. Pero además, él le pide que ella un poco se comporte y se vista como Ava Gardner. Entonces, ella no solo es joven y es bellísima, digamos, es bella, porque se parece a Ava Gardner, sino que además su esposo, precisamente por esa juventud y por el parecido con Ava Gardner, pide que se comporte y que se vista como Ava Gardner en algunas de sus películas. Y en algún momento del relato ustedes recuerdan que él le dice, hoy estás preciosa, te pareces al traje que usó, al vestido que usó Ava Gardner en La Condesa Descalza. Y de hecho, debo decirlo, en el relato se mencionan dos peliculones del 50 y del 60, donde la actriz o una de las actrices era Ava Gardner. Se menciona que, por cierto, son dos peliculones distintas, la verdad, pero bueno, muy buenas, muy interesantes. Una, el reino, voy a empezar mejor en orden cronológico. Una, La Condesa Descalza, es una película del año 1954 que trabaja nada menos que Ava Gardner y Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Y repito, en el relato, él le dice a Miranda, Elías le dice a Miranda que hoy luces preciosa, que parece el vestido que tenés, el vestido que usó Ava Gardner en una de las escenas de la película La Condesa Descalza. Pero luego hay también alguna referencia, aunque sea, bueno, sí, indirecta, pero bueno, en literatura no hay nada indirecto. O sea, ahí está una referencia, o más bien, perdonen, aclaro porque puede parecer una contradicción. En el arte y en la literatura todo es más o menos indirecto, ¿verdad? Lo que hemos hablado, la opacidad, la sugerencia, etc. Pero quiero decir, lo que quería decir es que está puesto ahí por algo, evidentemente. ¿Cómo se llama esta casa finca en la playa? Se llama el Reino de la Iguana.
Y El reino de la iguana es otra película de Ava Gardner, del año 1964, donde Ava Gardner actúa nada menos que con Richard Burton y Deborah Kerr. Entonces, en el relato se menciona a Ava Gardner, porque él dice, ¿sí? En el relato leemos que ella se parece a Ava Gardner. Vemos que la finca en la playa se llama El reino de la iguana, y vemos que él le dice en que hoy vestís parecido y luces igual que Ava Gardner en La Condesa Descalzas. Entonces, por eso ya te doy la palabra, Emanuel. Por eso he referido a esto de el Star System o sistema de estrellas, y eso que hablé de, que ya voy a explicar, ¿verdad? De identificación, de proyección e interpelación. Y vean ustedes que lo que sucede es lo siguiente, que en realidad Miranda ha disfrutado de estas riquezas y estos lujos precisamente por su parecido con Ava Gardner, y precisamente por aceptar de alguna manera y someterse y aceptar, ejecutar y hacer un papel, jugar un rol, jugar un papel, pero un papel, digámoslo así, que de alguna manera es secundario y que además, de alguna manera, todo lo que hay ahí, en realidad, nunca le ha pertenecido. Le pertenece, digámoslo, algo así como simbólicamente a Ava Gardner. Le pertenece a ella, pero le ha pertenecido a ella en el tanto. Ella no es quien es, sino en el tanto ha aceptado un papel. Entonces, al final del relato, ya te doy la palabra, Emanuel, es muy interesante porque ahí a la larga vemos por qué ella un poco duda y por qué se pregunta y por qué estando satisfecha no está del todo satisfecha. Bueno, parece que el relato incorpora la perspectiva un tanto de género del amor propio. Ella, lo que pongo aquí al final, abandona el escenario y ese castillo y ese escenario y castillo prestado que nunca le ha pertenecido. Ella de alguna manera deja de ser parte del elenco, como si fuera una cosa, como una cuestión de utilería, y ya no quiere ser la muñequita prostituida. Y ojo, este entrecomillado que pongo yo de muñequita prostituida no es para disminuir las palabras, es que es literal. En el relato está. Y entonces ella decide abandonar. Y recuerden ustedes cómo es el abandono de la finca de ella. Cómo, bueno, que no era de ella. Cómo abandona este lugar, este espacio. Se despide de Elías y de Raúl. A Raúl le dijo que todo ha estado riquísimo. A Elías le dice que se va, que lo abandona, que se va. Posiblemente como la misma Ava Gardner, así lo dice. Ava Gardner dejó a algunos de sus hombres y abandona, y se monta en el carro, y vean que va con una actitud festiva, feliz, liberadora. Parece que el amor propio, entonces, ¿verdad? Del relato, un amor posible, que es el título, un amor posible, es algo así como la reivindicación, la restauración del amor propio. Y vean que en los dos textos para hoy, en la obra de teatro WhatsApp y en el cuento o relato Un amor posible, los dos personajes, mujeres, terminan de abandonar un poco, bueno, a los hombres, en situaciones, es verdad que diferentes, un tanto diferentes las situaciones de cada una de ellas con los hombres, pero efectivamente en los dos hay, en las dos obras, relación de dominación y de poder y de posición secundaria, subalterna, subordinada, de manipulación hacia la mujer, hasta que la mujer rompe esto. Emanuel. Profe, también hay una parte, no me acuerdo bien, pero hay una parte donde se hace mención a Gilberto Hernández y otra donde hace mención a que se imagina a San Juan Bautista
chupándole el sudor con la boca y hace Sí. mención a un divino amor. Es ¿Verdad? correcto. Sí, Y, sí, sí. y también hay una frase que puede pasar muy desapercibida al principio que dice al animal más bello del mundo, Claro. que es muy importante esa frase. Al animal más bello del mundo es Abagarnos, efectivamente. Sí. Como ahora les dije. Así era conocida y apodada Abagarnos, como el animal más bello del mundo. Bueno, ya para terminar, muy rápido. Vean que pongo aquí industria cultural, Star System, sujeto cultural. Lo último, pues ya lo dije, ¿no? Esto que podría sonar un tanto más teórico para este relato. La industria cultural, Escuela de Frankfurt, algo he referido yo, el profesor Alejandro más todavía, cuando leyeron, conversaron, etcétera, a propósito de Eros y Civilización de Herbert Marcuse. Entonces, la Escuela de Frankfurt, Escuela de la Sospecha, Teoría Crítica, etcétera. Dos autores muy importantes de esta escuela, Theodor Adorno y Max Horkheimer, escriben en el año 1944, más o menos de 1944 a 1947. La obra está inconclusa, en realidad. Ellos pusieron 3 puntos suspensivos y algo así como que va a continuar. Bueno, no pudieron concluirla, pero no importa, hay bastante de la obra. Esta obra, bueno, vean que estoy hablando de los 40, 44 al 47, es una obra, bueno, pertenece a un libro que se titula, La dialéctica de la ilustración. El libro en realidad se titula La dialéctica de la ilustración, tiene varios ensayos. Uno de los ensayos es la industria cultural. Y como ustedes pueden ver, el título de industria cultural podría parecer casi una especie de oxímoron. O sea, como que está reuniendo en unidad elementos que podrían parecer opuestos. ¿Por qué? Porque esto de industria alude a algo así como a lo fabril, ¿no? A la fábrica, alude a algo así como a lo masivo, como a la producción en serie, como la masificación. Y pareciera que lo cultural, pues no alude tanto a mercancías, a cosas, a chunches. ¿Qué quiero decir? Si la industria eventualmente podría como aludir a la producción en serie o masiva de mercancías, de chunches mercancías, esto de lo cultural alude, pareciera, a otras cosas más simbólicas, más artísticas, no tanto materiales, físicas, sino más simbólicas, como el arte, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos autores al hablar de la industria cultural? Bueno, otros autores, ellos no usan este concepto que yo voy a decir, pero otros autores lo han usado y es perfecta, bueno, lo han usado en relación con la industria cultural y es perfectamente coherente, por supuesto, no es nada tergiversado ni nada de esto. Algunos autores hablan de la industria de la conciencia. Industria de la conciencia. ¿Por qué? Porque esta escuela de Frankfurt, no voy a referir al contexto, bueno, muy rápido, ellos están en Estados Unidos, han migrado, han tenido que huir del fascismo y el nazismo de Alemania, van a Estados Unidos, llegan a una sociedad, bueno, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Europa está devastada económicamente, espiritualmente, evidentemente, y llegan a una sociedad, a los Estados Unidos, boyante económicamente, con una clase media muy amplia, fortísima, altamente consumista, económicamente, digamos, Estados Unidos muy bien, y donde la industria, perdón, o si ustedes quieren, la prensa, la publicidad, la radio, el cine, la revista, la televisión, no, porque es un poquito posterior, pero digamos, todos estos elementos que acabo de decir, que pueden enmarcarse en este ámbito de lo cultural, reitero, revistas, prensa, el cine, bueno, publicidad, etcétera, es fuertísima.
Pero ellos empiezan a teorizar y decir un poco que esta industria cultural es una industria que sobre todo privilegia el entretenimiento, y un entretenimiento para ellos banal, superficial, un entretenimiento que más bien es muy estereotipado, o sea, que reproduce estereotipos y prejuicios, que más bien de alguna manera, digamos, cosifica, que también estos contenidos en esta industria cultural un poco más bien nos aliena y nos enajena de lo profundo, nos aliena y nos enajena de lo profundo, que en el fondo esto profundo somos nosotros mismos. A grandes rasgos, que esta industria cultural es una industria, digamos, de la manipulación. Y evidentemente, una manipulación que lo que hace es desproblematizar la realidad, hacer que no veamos la realidad como en realidad es, que es una realidad rica y problemática y compleja, y atravesada por circuitos de poder y de sectores hegemónicos, etcétera. Pero entonces lo que hace esta industria cultural es, al desproblematizar la realidad, que no nos demos cuenta de este tipo de cuestiones políticas y que por lo tanto, digamos, somos algo así como manipulados. Y entonces, esta industria cultural lo que va a crear entonces es algo así como una especie de subjetividad generalizada. O sea, sujetos desproblematizadores, manipulados, superficiales, etcétera. Concepto de industria cultural. Y esto, ¿ok? Y perdonen, esto de industria cultural es fundamental, es una vaina clásica, clásica en el sentido mayúsculo de clásico, fundamental, y que estará en todos los textos jóvenes, aunque sea un poquito, aunque sea mencionado algo, citado en la bibliografía, etcétera. Prácticamente todo trabajo que tenga que ver, bueno, evidentemente con cuestiones de industria cultural, pero que tenga que ver con medios de difusión o medios de comunicación o publicidad, es un texto fundamental. A propósito del valor de los clásicos, siendo del 40 o de los 40, es un texto que sigue siendo muy importante. Obviamente hay otros textos ahora y algunos han superado algunas cuestiones de ellos, etcétera, por supuesto, pero es un texto fundamental y que fue de los primeros que empieza efectivamente a pormenorizar y a visualizar la impronta que puede tener este tipo de industria de la cultura. Bueno, repito, no había televisión todavía. La publicidad, etcétera, en los sujetos. Ok, Hollywood en primera instancia. Vean ustedes que evidentemente luego esto del sistema de estrellas se amplía, porque primero tenía que ver con actrices y actores de Hollywood. Después se amplía, ¿y qué? Y vean ustedes que las modelos, bueno, mujeres primero y luego hombres modelos, empiezan a formar parte de este system o sistema de estrellas. Vean ustedes también cómo los músicos, especialmente, bueno, músicos, grupos, pero casi siempre y sobre todo músicos, figuras, músicos de algunos grupos, hombres, después mujeres, pero primeramente hombres, evidentemente forman parte también de este Star System. Lo que quiero decir es que primero inicia con el cine, luego puede pasar con modelos o pasa a modelos hombres y mujeres, luego vean que pasa entonces a músicos, cantantes, etcétera, grupos, hombres y mujeres, y hay que decirlo, ya más reciente, pero ya tiene su rato,
con deportistas, ¿verdad? Con deportistas. Y sobre todo, posiblemente más, no, hay muchos deportes, pero sobre todo, digamos, fútbol. Pero bueno, no importa. Deportistas también, hombres y mujeres, sobre todo hombres. Entonces, ¿qué tiene de interesante el Star System? Bueno, el Star System o el sistema de estrellas tiene una fuerza, digamos, de interpelación muy fuerte para los que no pertenecemos al Star System, los que no formamos parte del sistema de estrellas. Nos interpela mucho. Y nos interpela mucho porque hay una especie de identificación y proyección que hacemos nosotros de ellos y hacia ellos. ¿Y por qué? Una identificación porque resulta que son seres de carne y hueso, tan normales, por decirlo así, como nosotros mismos, como ustedes y yo. O sea, dicho así, y no se rían, es muy serio esto que voy a decir. Entre Cristiano Ronaldo y yo no hay ninguna diferencia. Nada más que él es 20 y resto de años menor, debe medir por lo menos 12 centímetros más que yo, tiene pelo, es guapo y tiene mucho dinero. Estoy haciendo un chiste, pero jóvenes, somos más o menos lo mismo. Y ahí está la vaina de la identificación y la proyección y la interpelación. El hombre en el fondo es de carne y hueso como yo. Él es finito. Se va a morir, no le deseo ningún mal, ¿verdad? Se va a morir, etcétera. Tiene que ir al baño, perdonen que me ponga. O sea, que tenga un juego lento. ¿Verdad? Sí, sí, que no vea esta clase, porque no la vea esta clase, ¿verdad? Porque me va a reclamar. Bueno, entonces quiero decir, hay una identificación, jóvenes, ahora hablando en serio, pero lo que dije es en serio. O sea, bueno, una parte es en serio. Hay una identificación porque jóvenes son como nosotros. Cualquier actor, actriz, lo que sea, es humano como nosotros. Pero claro, está la proyección. Porque está el asunto. Ya vuelvo. Son a la vez tan distantes a nosotros, precisamente por todo esto que les rodea. Por todo lo que les rodea. Fama, dinero, espectacularidad, etcétera, etcétera. Viajes, etcétera, etcétera. Entonces hay una identificación y hay una proyección. Y por supuesto una interpelación muy fuerte. Además hay que decirlo, en el inicio del sistema de estrellas, bueno, mucho de lo que sucedía es que estos actores y actrices aparecían además haciendo publicidad. Aparecían en anuncios publicitarios de periódicos, en cajetillas de cigarros en Estados Unidos. Entonces vean la impronta y la presencia que pasar lo siguiente, que no es que se hacía una película o el guión de la película y luego eventualmente se buscaba al actor o la actriz, digamos, o los actores, actrices, sino que ya la película, el guión se hacía en función de tal actor y de tal actriz. Entonces, bueno, pero en todo caso, lo que estoy diciendo es que este sistema de estrellas es muy fuerte, la interpelación que produce en nosotros. Perdón que meta la cuchara, man, un segundo. Ahora más bien está exacerbado, ¿verdad? Al cubo, ¿verdad? Porque en este momento ya no hay que hacer película tan siquiera. En este momento la estrella es estrella porque es estrella. Y punto, ¿verdad? Ejemplo, las Kardashian y otro montón más de personajes que lo único que tienen es la fama, ¿verdad? Y a partir de eso se basa toda una industria que no tiene o sea, que ni tan siquiera tiene la excusa, en el caso del Star System S de los 50, eso de que había una película de por medio, una producción de algún tipo. No. En este caso ya es
a la fama porque, directamente. Eso es muy interesante, cómo ya hasta ese eslabón se eliminó de la cadena, ¿verdad? Ocupó Y un poco. sí, Minor. A propósito de lo que vimos en Eros y Civilización de Marcuse, precisamente esta industria cultural de que está hablando el profesor, la podemos aplicar en el concepto que veíamos con Marcuse de sublimación de represiva. sublimación represiva. Exacto, de los instintos. Ustedes ven, por ejemplo, ahora en los videos de YouTube, constantemente nos están pasando cómo vive tal actor, el último yate que compró tal artista, tal cantante, etcétera, etcétera. Cómo vive Putin, cómo vive Kim Jong allá en Corea del Norte, etcétera, etcétera. Es una cuestión psicológica, es esa industria cultural, o sea, es la manipulación que hablaba el profesor. Entonces, viendo nosotros esos videos que se nos presentan en YouTube, los aviones que tiene ¿cómo se dice? Actor, tal deportista, etcétera, etcétera, nosotros como que nos sentimos, no sé, satisfechos, ¿verdad? Represivamente, diría Marcuse, pero, bueno, yo no tengo ese yate, ni tengo esa cantidad de aviones, ni tengo esa cantidad de mansiones, pero por lo menos ese actor los tiene, o ese artista lo tiene. Entonces, es un mecanismo, efectivamente, mercantil, un mecanismo comercial, que una industria, como dice la Escuela de Frankfurt, o el libro de la dialéctica de la ilustración de Horkheimer y otros de Adorno. Entonces, esta industria crea ese tipo ¿cómo se dice?, de publicidad. Y por lo tanto, nosotros estamos dentro de él y vivimos dentro de él. Y por lo tanto es un mecanismo de satisfacción de nuestros instintos y nuestros deseos. Todos deseáramos tener esos yates y esos aviones, pero como Trump los tiene, o como Putin los tiene, o etcétera, otras estrellas, ya nosotros nos sentimos satisfechos. Una forma de dominación, ¿verdad? Una forma de enajenación, diría Fromm. Esa es la idea. O sea, son ejemplos concretos y cómo vive fulano de tal y cómo eso es la industria cultural en la que estamos inmersos. Muy bien, Jeudy, ¿querías decir algo? Y bueno, ustedes lo quería comentar con lo eso que dijo el profesor Carlos, de que ahora solo con la fama se hacen cosas. Hace poco yo vi una película, creo que se llamaba Alguien como él, y es una película que le hicieron una muchacha, bueno, la protagonista es una muchacha que es una influencer, ¿verdad? Y digamos, toda la película usted se la adivina desde el principio, o sea, es una cosa horrorosa. Yo no soy ningún crítico de películas ni nada así, pero, o sea, es una película que hasta que da pereza nada más de ver, ¿verdad? O sea, una historia súper, súper mala, súper predecible, y solo porque estaba esa, como en una escena salió una de las Kardashians hablando también, y entonces ya esa película se vendió y tiene su pegada y todo, y bueno, solo por eso. Interesante el título. ¿Cómo dijiste que se titulaba? Creo que alguien como él, pero puede que en inglés tenga otro nombre. Ok. Bueno, jóvenes, a propósito, ya casi termino. Vean que es en realidad poquito, ya casi, de veras. Yo pensé que iba a durar menos, pero yo nunca duro menos. Qué hijo de pucha. Pero bueno, ya casi, ya casi. De veras, sí, es solo esta proyección. Vean, jóvenes, lo que dijo el profesor Carlos, qué dicha, porque les voy a decir por qué. Porque claro, a la larga uno a veces explica cosas, quiere explicarlas, bueno, y en función de explicarlas y en función del tiempo, tal vez hay cositas que a la larga no enfatiza o no remarca bien. Ojo, efectivamente, y eso quiero decirlo, a partir de lo que dijo Carlos, jóvenes, el sistema de estrellas de Hollywood, digamos, en los 40, 50, 30, o sea, jóvenes, eso también hay que decirlo, hizo unos peliculones, ¿verdad? O sea, también quiero decir, eso digamos, hay que decirlo, hizo unos peliculones, y las películas que se hacían en estudio, los escenarios que ellos pues creaban, construían, eran impresionantes. Y habían unos actores y unas actrices fabulosos. Entonces, quiero decir,
era un cine muy bueno, de mucha calidad. Paréntesis, eso no niega lo que hemos dicho del Star System, ¿verdad? Y a propósito de lo que dijo Carlos, ojo, ahora estos influencers, algunos hablan generadores de contenido, y uno ve el contenido y uno dice, bueno, es que aquí ni se ha generado contenido, pero bueno, generadores de contenido, influencers, etcétera. El asunto de la fama. Ok, tenés dinero, haces algo ahí un tanto espectacular y a la larga de cómo aprovechas eso espectacular, te vas a hacer más dinero. O sea, a la larga aprovechas eso espectacular que hiciste, dinero espectacular, bueno, positivo, fabuloso, no, la embarcada que te pegaste, el error que cometiste, pero lo capitalizas y haces un reality show que te va a dar un montón de plata. Pero ojo, esta gente es famosa, más o menos, digamos, en el caso de las Kardashian, son famosas, tienen plata. Pero ¿saben qué es interesante? Hay un libro de una brasileña, Paula Sibilio, que se titula La intimidad como espectáculo. Ella tiene en este libro un capítulo, el último capítulo, que se titula El yo espectacular y la gestión de sí como una marca. Reitero, el yo espectacular y la gestión de sí como una marca. Y un poco lo que ella trabaja, muestra, etcétera, es jóvenes, como nosotros, evidentemente, más o menos, porque no todos lo hacen ni lo hacemos, es cierto, pero es una generalización oportuna, más o menos nos estamos, reitero, generalizando, pero más o menos nos estamos gestionando a nosotros mismos por medio de las redes sociales, Facebook, pero sobre todo, digamos, Instagram, como si fuéramos una marca, como si fuéramos un producto. Ojo ahí la impronta entonces del capitalismo enajenante, de la vaina del mercado, la mercancía, además del impacto de esto de la sociedad del espectáculo. Queremos ser espectáculo, pero además lo que mostramos es lo más absolutamente banal y superficial. Entonces, todos más o menos queremos ser algo así como pertenecer al Star System y ser así como estrellas. Sí, y eso es una vaina muy grave. Sí, Gis, perdón. Sí, perdón, disculpe, es que pensé que tal vez mi aparato no estaba funcionando. Sí, es que quería referirme casualmente a una experiencia que nosotros tuvimos como docentes. Creo que incluso el profesor estaba presente en una actividad de profesores, y hago este comentario pues un poco a partir de esas otras cosas que Patti compartió con nosotros. Recuerdo un docente que presentó un proyecto de investigación en los que él se refería a los estudiantes como clientes, ya hace bastantes años de eso. Y inmediatamente hubo una reacción bastante negativa hacia el proyecto y hacia una propuesta de considerar a los estudiantes como tales, ¿verdad? Desde la perspectiva humanista y precisamente desde ese aspecto al que se refiere, digamos, directamente esas corrientes neoliberales que están desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, presionando a las universidades públicas especialmente, ¿verdad?, a tratar de cambiar la visión, las formas de ver a los seres humanos. Y ahora que haces ese comentario me recordaba eso. ¿En qué medida ahora a través del celular, que eso, bueno, me voy a referir a eso en la clase del próximo viernes, ¿verdad?, con la fuerte, digamos, influencia, por supuesto, de la posmodernidad y del sistema económico imperante, nos estamos olvidando de que tratamos con seres humanos y no con objetos, y no con cosas, ¿verdad? Desgraciadamente la pandemia eso nos ha hecho todavía ser más seres individuales y menos seres en conjunto, menos seres en sociedad, ¿verdad?
Bueno, de eso hablaremos en nuestra próxima clase. Quería hacerles comentarios. De hecho, en esta asamblea que dice la profesora, no voy a decir nombres, aunque estoy súper tentado a hacerlo, pero no lo voy a hacer, me voy a contener. Ojo, jóvenes, los estudios generales era una marca y los estudiantes eran clientes. Obviamente la reacción que se armó fue fuerte, y también quisiera decir nombres, pero me voy a contener. Generales, con las imperfecciones del caso y lo que sea, y a muchos muchachos tal vez no les gusta, y pucha, generales, ¿para qué existe? Lo que ustedes quieran, y a muchos otros sí, por dicha, y le encuentran un valor importante en sus vidas, a muchos, muchos, pero bueno, es otro tema. Pero estudios generales nunca es una marca, es una aspiración, es un deseo, es todavía un poco como una especie de resistencia a algo, ¿verdad? Y ustedes no son clientes, jamás. Pues son más o menos compañeros, y no porque no lo sean, digo más o menos, o sea, pues somos más o menos amigos, no somos exactamente amigos, ahí hay alguna distancia, pero sí, somos amigos, compañeros, tratamos de comunicar algunas cosas, ustedes también, hay muy buenas intenciones, etcétera. Ustedes no son clientes. Bueno, un proyecto universitario con ese lenguaje trataba de contextualizar lo que es generales, lo que es la universidad y lo que son los estudiantes. Muy bien, Emanuel quería decir algo. No, pero nada más está diciendo con todo eso que estaban nombrando que hay un discurso que da Chaplin que es buenísimo, un discurso en El Gran Dictador. Claro, claro. Buenísimo, recomendado. Recomendadísimo, claro, claro. Jóvenes, vean, y ya para terminar, ahora sí, lo último, muy rápido, sujeto cultural. Esta nominación, vean que hemos hablado de industria cultural, Star System, todo está gravitando en torno a este asunto de la cultura, de esta esfera simbólica, que va más allá de lo material, ¿verdad? Es más simbólico. Sujeto cultural. Esto lo enarbola, lo teoriza un autor francés. Él se llama Edmond Cross y él es, digamos, uno de los principales teóricos de una vaina, bueno, de una teoría y algo metodología, más teórico que metodológico, pero también tiene elementos metodológicos, que se denomina la sociocrítica. Una teoría, insisto, que en mucho se puede utilizar para analizar sobre todo arte y mucho literatura. Bueno, él pone este concepto de sujeto cultural. Y a grandes rasgos, ¿qué es el sujeto cultural? El sujeto cultural es Maynor Calderón Salas, Alejandro Ortega, Giselle Marín, Carlos Castro, Manuel Campos, Yeudi González, etcétera, 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 etcétera. O sea, el sujeto cultural somos todos y todas. Es un concepto analítico, crítico, por supuesto. ¿Y qué es un sujeto cultural? Estos cuatro aspectos, bueno, ya dije, todos lo somos, más o menos, quiero decir, habrá excepciones, algunos pueden o hemos podido, ojalá, o podrán un tanto excluirse de ser sujeto cultural. Pero la inmensa mayoría lo hay un sistema que efectivamente ha posibilitado que lo dice Edmond Cross. Dice Edmond Cross, una instancia de discurso ocupada por yo. O sea, el sujeto cultural es un yo. Yo, aquí un yo particular, individual, individualizado. Es eso, pero continuemos. B, la emergencia y el funcionamiento de una subjetividad. Claro, somos sujetos. Hay una construcción de nuestra subjetividad. O sea, de lo que somos, creemos, valoramos, aspiramos, etc. Pero vean, C,
un sujeto colectivo. Entonces, esto, que era un discurso, una instancia de discurso ocupada por yo, sí, y es una subjetividad, pero vean que ya no es tanto como una individualidad, sino que es un sujeto colectivo. Y en un proceso de sumisión ideológica. ¿Qué significa esto en un proceso de sumisión, de subordinación ideológica? O sea, de manipulación, de influencia y manipulación ideológica. Entonces, todas, más o menos, son, y muchos, son sujeto cultural. ¿Y por qué digo esto? Vean ustedes que en el relato que acabamos de leer, claramente vemos cómo Elías es claramente un sujeto cultural. Y vemos cómo Miranda fue un sujeto cultural hasta el momento que decidió dejar de ser parte de ese elenco y para tener un papel subordinado, dejar de ser parte como de una utilería y dejar de ser esa muñeca prostituida. Pero antes de eso, Miranda y Elías son claramente sujeto cultural. ¿Y por qué? Evidente, por la fuerza y el peso que ha tenido la industria cultural en ellos, sobre todo en Elías. Por el Star System, claro, el peso que ha tenido el cine de Hollywood y Ava Gardner en Elías y en Miranda, pero sobre todo en Elías porque Miranda rompe esto. Entonces, ellos son un sujeto cultural. En su misión ideológica, una subjetividad que es interpelada y que se proyecta y que se identifica con las estrellas, pero ellos son como muchos otros. Ahora, reitero, ya con esto termino, Miranda rompe con esto. Es como la obra de teatro WhatsApp, final abierto, aunque como hemos dicho, no tan abierto, en el sentido de que ella parte hacia el amor posible, que es su amor propio, su libertad, parece que va y sale y abandona la casa, a su amante Raúl, a su esposo Elías, y los abandona festiva y feliz. Betty, no tan festiva ni tan feliz, hemos dicho que en un proceso complicado y difícil, pero parece que está de veras rompiendo con Rubén y escuchando a las personas que también que la quieren. Muchachitas como ella de 16 años que se quieren. Entonces, jóvenes, el final en los dos textos es importante. Jóvenes, ya con esto de demasiado, perdonen, ya con esto se acaba la cosa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa? No, pues vean, mis equipos, bueno, recuerden que tienen que enviar el trabajo a los profesores respectivos el viernes. Es todo el proyecto hasta la metodología, el viernes como máximo. 1 y 2, jóvenes, mis equipos, hagamos un receso de unos 15 minutos, o sea, a las 3:35, mis equipos, nos vemos un tirito. Yo creo que va a ser corto, será más bien como ciertas preguntas, dudas muy concretas, pero nos vemos entonces en 15 minutos. El orden va a ser el siguiente: nace una estrella, ok, a las 3:35, a las 4, 5 para las 4, a las 4 los de la película Mother, y más o menos a las 4:20, 4:25, 4:20 los de la obra pictórica plástica de Leonora Carrington. Entonces, en 15 minutos nos vemos. Los demás jóvenes, buenas tardes, que estén muy bien, cuídense. Minor, yo necesito hacer también mis indicaciones para el viernes, que tienen clase de historia,
En mediación virtual, hoy les puse ya la última lectura, que hacía falta, la lectura de Eva y Lowe's. Ya está entonces el material completo para que lo tengan bien, bien repasadito. Recuerden que como en estas épocas, ¿verdad? Los profesores ya podemos estar haciendo evaluaciones, o sea, que tengan preparado, actualizado y bien, bien estudiado el material para el próximo viernes en la clase de historia. Eso número uno. Perdón, perdón. Número dos, Carlitos, otro creo que aviso puedo que dejar de quiero grabar. dar. Ok, sí, Sí, voy a dejar de grabar. Perdón, Gis, perdón.